¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase de matemáticas con el maestro Jorge Valencia López. El día de hoy vamos a derivar funciones de tipo trigonométricas, ¿de acuerdo? Funciones trigonométricas. Empleando, claro está, las fórmulas de derivación o bien reglas de derivación. Pues bien, vamos a nuestro primer ejercicio del día de hoy. Empezamos. Tenemos aquí una función que se llama y igual al seno de 2 sobre raíz de x. Bien, antes de buscar cómo derivarla, vamos a hacerle un pequeño cambio a esta función. Vamos a reescribirla de diferente forma para que se nos facilite la derivada. Pues bien, ¿por qué voy a hacer esto? Porque vemos aquí una x que contiene una raíz y hasta ahorita nos hemos dado cuenta que ninguna de nuestras fórmulas contienen derivadas para expresiones con raíces. Entonces tenemos que quitar esta raíz, expresarla de diferente forma y además puedo esta x que está dividiendo, pues, subirla multiplicando para facilitar, repito, la derivada. Pues bien, así lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Vamos a escribir y igual a seno de, tenemos un 2, escribimos el 2 y la x que está dividiendo la voy a poner multiplicando y esta x para ponerla en forma de exponente, bueno, esta raíz en forma de exponente, la x tiene un exponente 1, ¿verdad? Cuando no vemos un exponente, no hay exponente visual, el exponente es 1 y en la raíz cuando no hay índice visual, el índice es 2. Entonces esta x podríamos expresarla como x a la 1 medio. Pero aparte, como está dividiendo y le estoy subiendo multiplicando, estoy invirtiendo de la división a la multiplicación. Recuerden que cuando hago ese movimiento, ese exponente cambia de signo. Entonces quedaría a la menos 1 medio. Vuelvo a explicar aquí para que quede bien claro. Este 1 medio sale del 1 que tiene como exponente y el 2 que tiene como índice la raíz. De ahí sale el 1 medio. Y negativo porque la x originalmente está dividiendo y esa división la estoy invirtiendo a la multiplicación. Aquí la x está dentro del denominador, dentro de la división, y aquí la x está como factor, es decir, está multiplicando. Entonces, por eso el signo negativo. Pues bien, vemos que tenemos el seno de una expresión que puedo llamar u. Entonces, voy a colorearla de diferente forma. Perdón ahí. De diferente forma la vamos a colorear en rojo para ubicar quién va a ser u. Y buscamos nuestra fórmula. ¿Qué fórmula se adecua para derivar el seno de una u? Pues estamos viendo aquí que en mi caso la fórmula es la 15. La derivada del seno de una u, es igual al coseno de u por la derivada de esa u. Pues bien, ya tenemos bien ubicada la u, es la expresión en rojo. Lo que sigue es ir siguiendo los pasos, valga la redundancia, de nuestra fórmula 15 en este caso. Pues bien, vamos haciéndolo. La derivada de y, es decir, y' es igual, y aquí me dice coseno de u, es decir, coseno de lo que yo estoy llamando u, que es esta expresión roja, ¿verdad? La expresión roja, por la derivada, escribimos por la derivada de lo que yo estoy llamando u, nuevamente la expresión roja. Pues bien, ya que seguí todos los pasos de la fórmula 15, ya no vamos a ocupar esa fórmula, ya fue realizado ese procedimiento. Coseno de u por derivada de u. Lo único que vemos en esta fórmula que nos ha surgido una nueva derivada, la derivada de lo que yo llamé u. Pues bien, ya solo queda realizar la derivada de esto que llamé u. Y bien, vean por qué esta expresión la cambié a esta otra, la reescribí de otra forma. ¿Para qué? Para que si nos damos cuenta, en esa forma en que la escribí, tenemos
una c por x a la n. Podremos ocupar nuestra fórmula número 4, c por x a la n. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a ver. Reescribimos la derivada de y es igual al coseno de esta expresión 2x a la menos 1 medio, y ahora aquí en este nuevo paréntesis voy a realizar esta derivada. C por x a la n, tengo que multiplicar n por c. Menos por más, menos 1 medio por 2. Nos quedan 2 medios, que 2 medios es 1. Entonces nos queda menos 1. La fórmula dice la variable, que es x, a la n menos 1. Menos 1 medio menos 1. El 1 tiene 2 medios, ¿verdad? Menos 1 medio menos 2 medios, menos 3 medios. Pues bien, solo falta aquí darle orden a este resultado. Siempre que le multipliquemos algo a una función trigonométrica, vamos a acostumbrarnos a eso que le estamos multiplicando, pasárselo a la izquierda de la función trigonométrica. Esto para darle orden a la cantidad, a la expresión que nos resultó. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. La derivada de y es igual a menos, y vean, aquí voy a reacomodar esto, ¿de acuerdo? Para quitar el negativo del exponente y el quebrado a la vez. Entonces, vamos a poner aquí una división. ¿Por qué una división? Porque aquí la x, al tener un exponente negativo, quiere decir que esta x la tenemos que bajar dividiendo. ¿A quién? A este 1 que tenemos aquí en este caso. Entonces, 1 sobre x al cubo y raíz cuadrada de esa x cúbica. ¿Por qué? Recuerden que en un exponente quebrado, el número de arriba me indica un exponente entero, es este 3, y el número de abajo, el índice de una raíz, que acuérdense que cuando el índice es 2, cuando es una raíz cuadrada, no hay necesidad de escribir el 2. Entonces, esto lo estoy reescribiendo de esta manera. Bien, a este paréntesis le está multiplicando el coseno de ¿quién? Nuevamente, esto lo voy a reescribir. Voy a quitar el negativo y el exponente quebrado. Pues bien, nuevamente tenemos una división en donde aquí arriba vamos a poner este 2 y aquí abajo vamos a poner esta x. ¿Por qué la x abajo? Por el exponente negativo. La bajamos y esta x tiene como exponente 1. La x con exponente 1, el 1 no hay necesidad de escribirlo, y una raíz con índice 2. También ya hemos dicho que cuando el índice es 2 en una raíz, tampoco hay necesidad de escribirlo. Así, ordenada y reescrito nuestro resultado que obtuvimos aquí, nos queda de esta forma. Esto es nuestro resultado para esta derivada. Bien, pasemos a un siguiente ejercicio. Ahora tenemos una función, ahora la variable vemos que es r, no pasa nada, solo estamos cambiándole de nombre a la variable, ahora no es x, ahora es r, sigue siendo una variable y está una función tangente. Buscamos en nuestras reglas de derivación una derivada que aplique a la tangente y aquí la tenemos, en mi caso la fórmula 17. Esta fórmula nos dice que para derivar una tangente tenemos que calcular la secante cuadrada de u por la derivada de u. Secante cuadrada de u por derivada de u. Pues vamos haciéndolo. Para identificar quién es u, pues vamos a ponerla de otro color. U es la función a la que le estoy aplicando la tangente, es decir, todo esto que puse en rojo. Así, la derivada va a ser igual a la derivada de f, cuya variable es r, va a ser igual a la secante cuadrada. ¿De quién? De lo que yo estoy denominando como u, es decir, mi expresión roja. Ahí está. Luego, por la derivada de esa misma u. ¿La derivada de quién? De esta misma u.
Pues bien, como ya hice secante cuadrada de u por derivada de u, ya aplicamos la fórmula 17. Esa fórmula 17 ya queda desechada. ¿Por qué? Porque ya la apliqué. Lo único que queda hacer es calcular la derivada de esta expresión. Nos surgió esta pequeña derivada ahora. Pues bien, vamos a resolverla. Nos queda que la derivada de la función f es igual a la secante cuadrada de 4pi r cuadrada. Y ahora vamos a resolver esta pequeña derivada que nos quedó aquí. ¿Qué tipo de expresión tenemos en esa pequeña derivada? Pues tenemos un 4pi, que 4pi lo considero como una constante, r es una variable y 2 es un exponente. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar n por c, es decir, 2 por 4, 8. ¿8 qué? 8pi. Ahí está, 8pi. Me pide la variable a la n menos 1. La variable a la 2 menos 1, 2 menos 1 nos da 1, entonces queda r a la 1, es decir, r nada más. Y bien, como en el ejercicio anterior, todo lo que le multipliquemos a una función trigonométrica, para darle orden, conviene ponerlo del lado izquierdo. Es decir, vamos a organizar esto. Queda que la derivada de f será igual a 8pi r, que multiplica a la secante cuadrada de 4pi r cuadrada. Solo organicé este resultado. Este 8pi r lo pasé a la izquierda para darle orden y no se confunda que este 8pi r está dentro de la secante. Por eso es que hay que pasarlo a la izquierda. Pues bien, ya concluido esto, este es nuestro resultado para esta derivada. Pasemos a otro ejercicio. Ahora tenemos una función en términos de t donde está involucrada una secante. Pues bien, vamos a buscar la fórmula para derivar una secante y en mi caso es la fórmula número 19. ¿Qué tenemos que hacer? Ubicar primero a la u, que en este caso si dice secante de u, aquí la secante de u viene siendo esto que vamos a poner otra vez en color rojo. Lo que vamos a hacer es multiplicar secante de u por tangente de u por la derivada de u. Eso es lo que me pide hacer para calcular la derivada, esta regla de derivación número 19 en mi caso. Pues vamos a hacerlo. La derivada de mi función f' va a ser igual a la secante de ¿quién? De u, mi expresión roja, por la tangente de ¿quién? Nuevamente de u, la expresión roja. Y finalmente todo esto lo vamos a multiplicar por la derivada de ¿quién? La derivada de u. Vean que la derivadora está en términos de t porque la variable es t, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Al aplicar la fórmula número 19 nos surgió una pequeña derivada aquí que es la derivada de lo que yo llamé u. Como ya seguí todos los pasos de la fórmula 19, ya la desechamos y vamos a calcular esta pequeña derivada que es una simple suma algebraica que ya hemos derivado en otras ocasiones. Bien, vamos a derivar término a término aquí. Empezamos. La derivada es igual a la secante por la tangente por la derivada de esto. Tenemos una c por x a la n, que hacemos 3 por 4, 12, t a la n menos 1. A 3 le quito 1, 2. Apliqué la fórmula número 4, ¿de acuerdo? Más, aquí tengo una c por x, la derivada de una c por x es c, es decir, solo 5. ¿Qué hago ahora? Ordenar mi resultado. Esto lo voy a pasar del lado izquierdo de mi función trigonométrica, así me queda 12t cuadrada más 5 que multiplica a la secante y que multiplica a la tangente. Y así, este es el resultado.
Hasta aquí la derivada de una función trigonométrica. Nos vemos en un siguiente video.